Yo soy un joven de 23 años recién cumplidos y decidí empezar a entrenar calistenia porque yo me veía muy delgadito jugando al fútbol. El cambio físico en cuanto a la ganancia de masa muscular en la calistenia es posible, lo tenéis delante vuestra básicamente. ¿Crees que la calistenia está infravalorada con respecto al fitness o crossfit? Que a la gente de hoy en día le llama más la atención que el típico hinchado croissant que se suele decir de gimnasio. Y al final, para ganar visitas, el cuerpo pues obviamente gana mucho. Yo digo que con media hora, 3-4 veces a la semana lo puedes hacer. Con media hora es suficiente y lo tengo comprobado. ¿Y la calistenia es para todo el mundo? Es taxista y tenía tanta panza que no podía casi ni manejar el volante. Hoy en día, por ejemplo, en cuanto a reto tendencia, que acaba de terminar, no sé si lo conocéis, tenemos el de Jero Arias, no sé cómo no se ha lesionado. Yo me rompí el radio haciendo un básico. ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué quieres conseguir con esto? Porque si a mí me vienes y me dices, quiero moverme un poquito más, te van a dar por culo. Hasta luego, ¿no? Hasta luego, Mari Carmen. Eso es. La calistenia podría ser un deporte olímpico perfectamente, es algo muy similar a la gimnasia. Hombre, si ha sido deporte de street dance. Es que está la gimnasia artística de por medio y al final es algo muy similar. Claro. Lo veo bastante lesivo. Me viene mucha gente del CrossFit, igual que del gimnasio, para la calistenia y les pregunto siempre, ¿te has lesionado? Todos sí, por intentar superar el ego o no sé el qué, por una técnica que no me termina de convencer. ¿Quién es tu referente? Andrew Tate. Bueno, volvemos a nuestro podcast, a nuestro canal. Hoy tenemos un invitado muy especial, ¿no? Que nos va a hablar de... Sí, totalmente diferente. Estoy motivado, o sea, Yo sí. a ti te apetece porque te mola mucho el invitado que vamos a hablar, le mola mucho la técnica que utiliza, ¿no? Porque somos mucho de gimnasio, del fitness, estamos muy metidos en este mundo, pero venimos a escuchar a un perfil distinto, ¿no? Sí. Y en esta ocasión nos acompaña Isma, que le tenemos aquí delante de nosotros. Isma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, es todo un placer, la verdad. Qué guay. Joder, me encanta que digas eso, pues el placer es nuestro. Nada. Estamos muy contentos y preparando un poco la entrevista también. Bueno, antes de empezar con las preguntas, Isma, ¿quién eres? Porque yo sé que eres entrenador personal, vienes del mundo de la calistenia, lo voy a soltar ya, pero cuéntanos tú un poco, preséntate, por favor. Bien, pues yo soy un joven de 23 años recién cumplidos, soy del año 2002 y decidí empezar a entrenar calistenia porque yo me veía muy delgadito jugando al fútbol, que como te he dicho antes, detrás de cámaras, jugaba mucho al fútbol y era defensa, entonces necesitaba estar más fuerte, más grande y era muy delgadito. Entonces decidí hacer unas pocas flexiones abdominales en la habitación, en el suelo de mi casa, hasta que poco a poco, sabes, que los móviles nos escuchan y resulta que me empezaron a salir un montón de vídeos, de rutinas en internet y demás, y empecé a descubrir lo que era la calistenia, este deporte que hoy en día practico, estoy encantado y por suerte o no, me dedico a ello. Qué guay, qué bueno. ¿Qué pesabas cuando quisiste hacerse No me acuerdo. la calistenia? Tengo 23, tenía 16, 17, todavía era un poquito más bajito, entonces no lo sé, pero entre 60 65 kilos, ¿Y ahora pesas? 80, y mido un 82, 83. O sea, normalmente traemos a gente que hace cambios físicos o que ya lo ha experimentado de pérdida de peso, pero yo personalmente creo que ganar masa muscular y ganar peso, a mí por lo menos me resulta más complicado. ¿Estás de acuerdo con...? Totalmente. He tenido muchísimos clientes de pérdida de peso, que es algo sencillo realmente, pero la ganancia de masa muscular es complicado. ¿En qué se diferencia así para entrar ya un poco a saco, el perder grasa o pérdida de peso con ganar masa muscular? La pérdida de peso yo lo veo bastante más sencilla para cualquier persona, a no ser que padezca de tiroides, por ejemplo, que es algo más complicado de llevar, pero a la hora es que con que solamente quites algunos alimentos o simplemente aumentes tu nivel de actividad físico diario, es decir, en vez de irte en coche a trabajar, que está a 10 minutos, ve andando o ve en bicicleta
O en vez de subir al ascensor, que vives en un segundo, tampoco es mucho, sube con las escaleras. Entonces, con realizar ese pequeño cambio de hábitos, creo que vas a ver un buen cambio físico a nivel de pérdida de grasa. Sin embargo, la ganancia de masa muscular hay que hacer algo más. Hay que meter buena comida, hay que meter entrenamientos intensos de fuerza e hipertrofia y también mucho descanso. Hay que descansar para recuperar los músculos. Y esto que dices de hipertrofia como tal, se escucha mucho decir que la calistenia se queda corto para esos ejercicios de fuerza o para hacer hipertrofia. ¿Estás de acuerdo con esto o es un mito? Yo recibo un montón de preguntas sobre si la calistenia realmente te ayuda a ganar masa muscular. Sí que es verdad que es un poco más complicado que en el gimnasio, porque en el gimnasio podemos ir muy bien modificar muy bien la intensidad con las repeticiones a un rango de hipertrofia de entre 8 o 12 repeticiones, lo que siempre nos han pintado. Pero el cambio físico en cuanto a la ganancia de masa muscular en la calistenia es posible. Lo tenéis delante vuestra, básicamente. Sí que es verdad que mucha gente me dice, no, es que has usado mancuernas o te has suplementado o has ido al gimnasio alguna vez seguro. A ver, que yo opino que combinar ambas disciplinas es de lo mejor. Yo lo recomiendo si no lo hacéis. Yo creo que tú lo haces, ¿verdad? Sí, He mencionado. Entonces, combinar ambas creo que es lo mejor que puedes hacer si buscas un rendimiento a nivel deportivo y físico correcto y duradero. Bueno, creo que hemos entrado muy a saco en temas técnicos. Para la gente que no sepa absolutamente nada de qué estamos hablando aquí, de calistenia, a lo mejor hay gente que es la primera vez que lo escucha. Es muy común gimnasio o incluso ahora se pone de moda CrossFit y tal. ¿Qué es la calistenia? ¿En qué consiste? Yo la calistenia lo determino como el entrenamiento con tu propio peso corporal sin la necesidad de máquinas o pesos externos. Sí que es verdad que hay cuatro modalidades en el mundo de la calistenia. Yo practico una de ellas, obviamente hay que especializarse en alguno, pero al fin y al cabo es entrenamiento con tu propio peso corporal. Eso es lo bueno que tiene eso, es que puedes entrar en cualquier sitio, ¿no? Entiendo. Es una de las grandes ventajas que si, por ejemplo, tienes una vida muy movida por tu trabajo, tienes que viajar o no quieres perder el hábito o la costumbre de entrenar y te toca el típico viaje de vacaciones de verano y no quieres dejar de entrenar, lo bueno que lo puedes hacer en el apartamento, en la habitación del hotel, en un parque que veas por la playa, en unas barras de la playa, por ejemplo, que hoy se está construyendo mucho. ¿Y cuáles son estas cuatro modalidades de calistenia que existen? Primero tenemos los básicos de resistencia, que son a un montón de repeticiones, a pura resistencia, como en el gimnasio básicamente. Luego tenemos la parte de street lifting, que es lo que combina un poquito con el gimnasio, es decir, son los básicos de calistenia, muscle up, dominadas, sentadilla y fondos en paralelas, pero con lastre. En vez de a muchas repeticiones, a 1, 2, 3 repeticiones a máxima fuerza posible y a intentar aumentar el RM, el peso máximo a levantar. Entonces combinamos un poquito con gimnasio, en este caso la sentadilla. Luego tenemos la parte 3, la tensión, que son ejercicios estáticos de pura fuerza, como por ejemplo pino, el front lever, las planchas, que si no lo sabéis podemos ir poniendo alguna imagen, puede estar guay, para que lo sepan. Pues son terminologías pues específicas de este sentido. Ahí tienes que tener el core, el cuerpo Sí, todo. fuerte. Sí, ¿no? ¿Y la última? Y la última es lo típico que vemos sobre todo en la población más joven, el freestyle. Todo lo que son los giros en las barras, las piruetas y todo eso. Lo que se conoce como el parkour o no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. El parkour te puede ayudar. ¿Y cuál es la que tú trabajas? Street lifting. Desde agosto de este año, estamos en enero, pues desde agosto de hace 7 meses, no, 5 meses, pues empecé con el street lifting. Pero sí que es verdad que he estado como 4 o 5 años con la tensión, con los trucos estáticos. Y por desconocimiento absoluto, ¿por qué elegiste esta y no las otras? Para mí es la que más me motiva a seguir entrenando y a marcarme unos buenos objetivos, porque lo básico de resistencia, que son muchísimas repeticiones, un montón de supersets, de combinaciones, de ejercicios y todo, me parece divertido, pero para mí es la forma más dura de entrenar, porque es luchar contra tu mente son 20 repeticiones, llevas 18 y estás reventado y no quieres más. O sea, es como una lucha constante, lo he probado, por eso te lo puedo decir, lo he experimentado y es muy, muy duro. Luego la tensión es lo que he estado haciendo durante años, me parece increíble a nivel atractivo visual, lo que la gente percibe, un pino a una mano, flexiones en pino, todo eso me parece a nivel visual increíble y te da muchísima fuerza también.
¿Qué pasa? Que después de estos 4 o 5 años perdí un poquito la motivación, el objetivo, las ganas de querer seguir entrenando tensión. Entrenaba pues por la comunidad, por crear contenido, etcétera, etcétera, pero no con ese fin con el que empecé. Entonces decidí cambiar de modalidad en agosto, después de un viaje que hice a Estados Unidos, y me metí al street lifting, me apunté al gimnasio y a reventarlo con el lastre. ¿Crees que la calistenia está infravalorada con respecto al fitness o crossfit o...? Creo que es una modalidad deportiva que todavía tiene que explotar. Cada vez está más reconocida junto con el CrossFit. El CrossFit ya es un deporte, pertenece a un deporte. La calistenia, sin embargo, no, se llama modalidad deportiva y creo que todavía tiene que explotar y tiene que llegar su auge, por así decirlo. He visto en tu perfil que tienes un asesoramiento deportivo, una masterclass que se llama Consigue un cuerpo atlético con calistenia. ¿Crees que la calistenia es la mejor forma para conseguir un cuerpo atlético o, por ejemplo, estético? La calistenia te puede, la calistenia te puede dar un buen cuerpo, un cuerpo atlético, porque al final, de todos los cambios físicos que yo he visto, que yo he realizado con mis clientes, o que no sea un cliente, típico vídeo que veo en Instagram, suelen ser cuerpos que a la gente de hoy en día le llama más la atención que el típico hinchado croissant que se suele decir de gimnasio. O el CrossFit, por ejemplo, también te da un buen cuerpo atlético porque junta mucho cardio, muchos supersets, mucha fuerza, hipertrofia también. Entonces te da un cuerpo que a nivel estético, funcional, es muchísimo mejor hoy en día en la sociedad, por lo que yo veo. No sé. O sea, yo veo los resultados porque tú en tus redes sociales pones la gente que está contigo, la gente que hace cambios y tal, y son verdaderamente brutales. O sea, la manera en la que se rajan, la manera en la que... Sí. Eso también es verdad que pasa en la calistenia, que la gente, sobre todo en redes sociales, sube su contenido sin camisetas. Yo creo que... Sí, es muy común, ¿no? Porque es muy visual, entiendo también. Claro, porque claro, te ves súper fuertes. Sí, sí, sí. Lo pondremos, lo pondremos. Pero Y al final, para ganar visitas, el cuerpo, pues obviamente gana A mucho. mí me parece impresionante los cuerpos de los calisténicos, pero ¿cómo se complementa el entrenamiento de calistenia, por ejemplo, en el tren inferior? Claro, en este caso hay entrenamientos intensos y efectivos para la pierna con calistenia, con tu propio peso corporal. Lo único que una vez que ya llegas a un punto, necesitas algo más. Las piernas están preparadas para soportar un montón de peso, de carga de resistencia, por lo que si estás acostumbrado a entrenar pierna, se te va a quedar corto tarde o temprano. Entonces lo que yo recomiendo siempre es o bien apuntarte a un gimnasio, que en ese sentido es lo mejor que hay, o bien cómprate unas mancuernas o algo para hacer en casa o llevarte al parque, pero es que estamos en las mismas. Unas mancuernas como mucho las puedes cargar 20 kilos. Te vas a quedar corto. En 3 meses te quedas corto otra vez. Entonces, y a nivel porcentaje, por unir las dos cosas, la alimentación y ejercicio, ¿no? Igual que en el gimnasio normalmente se habla como un 80-20, no sé si en la calistenia es similar o no. O sea, ¿cuánto influye en la parte física de tu cuerpo hace entrenar y la comida? porcentaje en cuanto a la relación de qué tan importante es la nutrición y el entrenamiento. Yo en este deporte, la calistenia, he experimentado el llevar una mala alimentación y el llevar una buena alimentación. Lo he notado a nivel físico, obviamente, porque al final va de la mano, pero sí que lo he notado sobre todo a nivel rendimiento deportivo. Me he notado muchísimo más enérgico, con más energía, con más fuerza y me he recuperado mucho mejor entre entrenamiento y entrenamiento. ¿Qué es lo que más te gusta de la calistenia? Uf, buena pregunta. Lo que más me gusta de la calistenia es la libertad que te da. O sea, lo que tú has mencionado antes, el querer entrenar y hacerlo porque realmente no tiene ninguna limitación de no tengo gimnasio allá donde voy, porque igual, no sé, me lo invento, me voy a México y justo en México no hay ningún gimnasio cerca. No pasa nada, tírate al suelo y ponte a entrenar. Eso es lo que a mí de verdad me gusta. Eso mola, ¿eh? A mí me ha gustado, según hemos empezado el ver eso, porque a veces llega el verano, me voy 15 días a no sé dónde y digo, ¿qué hago? ¿Dónde entreno? Tengo que buscar bueno, la verdad que hay muchos hoteles o cosas que tienen gimnasio, ¿vale? Y de este tipo de entrenamiento que tú decías, ¿cuánto es el tiempo óptimo que tiene que entrenar una persona calistenia al día? Me pregunta mucha gente, no tengo tiempo, Isma, ¿qué hago cuando puedo, cuando no tengo tiempo? Estoy muy liado con mis hijos, extraescolares, trabajo. Yo digo que con media hora, 3, 4 veces a la semana intensa, de una buena media hora, sí. En casa, con o sin material, depende ya de lo que tú tengas. O en el parque o en el gimnasio, lo puedes hacer perfectamente. Media hora, intenso, 3, 4 veces por semana, lo puedes hacer.
Que si puedes un poquito más, obviamente mejor, vas más tranquilo, puedes darle un poquito más de volumen al entrenamiento, pero con media hora es suficiente y lo tengo comprobado. Y de ese entrenamiento que hablamos, ¿es recomendable, has hablado antes también de, pues yo estoy más en pérdida de peso, me he tirado toda la vida? Sí. Es verdad que yo voy a hacer una recomposición, pero que es más difícil, ¿no? Pero dentro de esos entrenamientos, ¿es recomendable para una persona que quiere hacer déficit, o sea, quiere perder peso? ¿Los de media hora? Sí. Al final, hay estudios que determinan que no hace falta entrenar 1 hora y media, 2 horas, estar en el gimnasio, que yo estoy entrenando en un gimnasio pues porque no me queda otra para meterle lastre a todo el cuerpo, todos los ejercicios, pero con media hora, si tú quieres perder grasa en este caso, está bien que lo combines con un poquito de cardio, igual salir a caminar, los típicos 10.000 pasos que te suelen recomendar y demás, con un déficit calórico, pero con media hora, lo bueno de entrenar en media hora es que va a ser muy intenso, muy corto, pero intenso. Entonces al final, la quema de calorías, la ganancia de fuerza, de resistencia, siempre va a estar ahí vigente. ¿Y la calistenia para todo el mundo? O quiero decir, ¿necesitas una base previa a lo mejor en gimnasio con máquinas asistidas para poder empezar a entrenar calistenia? ¿O se puede empezar desde cero? Vale, esto es una muy buena pregunta. Y es que lo mismo, mucha gente me pregunta si que está muy mayor la edad, que eso es para jóvenes o que es solo para hombres, para mujeres es que estar ahí colgado, madre mía, ¿cómo va a hacer eso una mujer, un muscle up o un flow lever, un pino? Bueno, yo os voy a poner un ejemplo muy cercano a mí. Mi primo, hace 2 años, bueno, siempre ha estado obeso, no con sobrepeso, obeso. Mide 1,67 y pesaba 135 kilos por ahí, ¿vale? Toda la vida ha estado así, tiene 40 años me parece, es decir, ya no tiene 25, es mi primo, pero tiene 40 años, no es una persona adulta, por lo que tenía todo en contra. Sobre obesidad, nunca lo ha conseguido, es decir, la mentalidad que tenía era de no lo voy a conseguir, siempre para abajo, mal, todo mal. Supo que yo había estudiado en cuanto a entrenamiento y salud física, nos pusimos a trabajar y en un año, bueno, tengo los cambios físicos, luego si queréis os lo puedo pasar, increíble, porque ya no es la satisfacción de, joder, la ha conseguido esta persona, sino que ya le he cambiado la vida. Es taxista y tenía tanta panza que no podía casi ni manejar el volante. Era exagerado. Y él me lo dijo. O sea, que ya no solamente le he cambiado el físico, sino que realmente le he cambiado la vida. ¿Cuánto adelgazado has dicho? Perdona, ¿cuánto está ahora? Pues ahora está en 80, 78. Han pasado 2 años, pero brutal. Venir tu primo aquí a inspirar a otros. Tiene, Eso que sí. Te convé, claro, esa gente inspira a mucha gente. Es el cambio más impresionante que has visto. sí, y además mi primo. Eso mola. Sí, totalmente. Porque a veces es difícil que confíen en ti, ¿no? Cuando es familia, ¿no? O sea, que es un poco en plan, eso de que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿sabes? La gente no confía. Qué pasada. O sea que se puede empezar de cero. Sí, sí, hombre, obviamente. Y ahora se puede hacer hasta dominadas, es que ya pesa muy poco comparado con lo que pesaba antes. Y obviamente antes no puede hacerse ni una flexión. Es que para levantarse y nunca ha hecho nada, Yo lo que veo en la calistenia muchas veces es lo que estás diciendo también de los lastres y tal. Siento a lo mejor que las articulaciones se llevan un poco al límite, ¿no? Cuando estás haciendo unos fondos, cuando estás haciendo tal. Eh, es un deporte lesivo. ¿Cuáles son las lesiones más comunes de la calistenia? vale, a tu pregunta, ¿la calistenia es un deporte lesivo? Realmente yo no lo creo. Yo creo que no existe ningún deporte lesivo como tal. Lo que existe es desconocimiento y mucha cabeza dura, mucho cabezón de, bueno, aunque me duela, yo sigo, que es lo que me pasó a mí hace años, que me lesioné en cuanto a una lesión muy típica que me has preguntado también, tendinitis o bien hombros, codos. Típico codo de golfista o tendinitis en el manguito rotador, la parte anterior del deltoides. Esas lesiones son muy comunes. Luego, típico esguince de muñeca por el pino, por no has calentado bien, no se te ha abierto la muñeca, lo que sea. Es común, pero no es tan grave. Eso en 2 semanitas se te cura. Pero la tendinitis, sin embargo, yo he estado meses hasta que me he recuperado. Sí, porque eso te puede pasar en un gimnasio también, ¿no? O sea, que sí. Jugando al fútbol, la rodilla. Pero que sí es bastante común ver a un calisténico con Sí. coderas estas Sí, o muñequeras. o muñequeras también. ¿Y para las manos algo a pelo? Nada, yo apelo todo. Callos, ¿no? Tienes que hacer Sí, callos. hay que hacer callo, ya una vez que hace callo ya no duele. Al principio te pellizca la piel porque no hay callo, te hacen ampollas, pero es lo que hay. Yo, Hay que hacerlo, hay que hacerlo. mis clientes, me compro guantes,
a lo que quieras, pero yo no soy partidario de eso. Tengo un amigo que hace CrossFit y yo lo he visto en medio de entrenamiento sangrando las manos de reventarse las ampollas. Así motivas a la gente ahora mismo, son. No, al final te hace duro, ¿no? No, que hace callo, ¿no? Al final, el momento que hace callo ya no duele. Ya no duele. Sí que es verdad que la calistenia ahora en redes sociales, o por lo menos la gente que se interesa por el mundo de la calistenia, hay como una comunidad bastante guay, que se hacen, por ejemplo, lo que dice es que se puede practicar en cualquier lugar. Hay como una especie de reto que se propone a la gente por la calle, hacer no sé qué, hacer no sé cuántas. Hay algunos que se llegan incluso al límite, a aguantar en una barra, tal no sé qué. ¿Qué opinas de este tipo de retos, tendencia que se hace de calistenia? Hoy en día, por ejemplo, en cuanto a reto tendencia, que acaba de terminar, no sé si lo conocéis, tenemos el de Jero Arias, Sí, el de la una velada por cada base. 365 el último. Ah, sí, he visto al chico este que los hace, ¿no? Y está en YouTube también. Está 66, que fue año bisiesto. Es una locura. Las hacía en la calle, ¿no? O sea, Sí. se ponía, y cada día hacía el día que... Sin soltarse 1 de enero una dominada, 2 de enero dos dominadas, así sucesivamente hasta el 30. Eso es una locura, ¿eh? ¿No? Eso Físicamente es una locura. no sé cómo no se ha lesionado. O sea, es que es una carga de Claro, volumen acumulada además. en el mismo grupo muscular siempre, porque no hacía nada de empuje, era todo dominadas, todo tracción, tirón. Yo no sé cómo. Y ahora está haciendo a una mano lo mismo, pero a una mano. Madre mía. Yo no sé lo que va a durar. ¿Siempre la misma mano? No, supongo que Va cambia. cambiando, va alternando. Por lo Pero menos yo lo he hecho también para descansar. Un día y otro, ¿no? ya te digo. Eso es como llevar ya las redes al extremo, ¿no? Se puede considerar incluso hasta peligroso, ¿no? Para la propia salud. Y encima, por desgracia, los jóvenes, los niños, tienden a imitar. Y no saben lo que hay detrás de todo eso. La disciplina, el trabajo duro, los dolores de manos, porque ahí es que se puede estar colgando 2 horas seguidas, sin bajarse la barra al hacer 366 dominadas seguidas. Y continuado en el Y tiempo. continuado. Claro, es una Claro, locura, ¿eh? que el 30 de diciembre hizo 365, pero es que el 31 de diciembre tenía que hacer 366. Y vas un poco cargado. Bueno, estamos empezando el año, tampoco es... Podemos hacer con sentadillas libres, sin nada, sin peso. Ese es más fácil. Guay. A mí me sorprende. Es un deporte que se practica mucho en grupo, ¿no? ¿O no? Es una visión que yo tengo, ¿no? Que igual que a veces la gente va al gimnasio o ya entras ahí un poco a tu rollo, es una cosa como que se suele... Sí, totalmente. A diferencia del gimnasio, puedes ir a un parque totalmente solo, sin conocer absolutamente a nadie. Y la comunidad que hay en el parque, en cualquier parque, he ido a muchísimos parques de muchas ciudades. En todos los parques, la comunidad el ambiente que se respira, todos intentan apoyarte, todos intentan corregirte de una forma sana y saludable, no con críticas destructivas. A mí me parece increíble en ese sentido la parte de la calistenia. Genera mucha comunidad, ¿no? Hay mucha A comunidad. diferencia del gimnasio, veo a todos con cascos, veo a gente hablar entre ellos, totalmente, pero es distinto. Hay que vivirlo también. Nada, yo antes has dicho que ahora estaba yendo un poco al gimnasio por el tema de lastres y demás. Se le ve en cámara a Isma así, pues una sudadera anchita, tal, que por cierto está muy guapa. Sí. No sé, que me suena. Y a lo mejor no puede parecer así tal, pero ¿qué marcas ahora mismo están moviendo, por ejemplo, no sé qué prácticas, dominadas con lastre, fondo con lastre? Te explico todo. Los básicos de calistenia, que son los fondos con lastre, dominadas con lastre y muscle ups con lastre, que el muscle up, para que pues no lo sabéis, de abajo arriba del todo. Arriba. Sí, hay un chico, me parece que es de Valencia o Alicante, Paco no sé qué, que hace una muscle up con lastre a lo mejor de 40 kilos. Pero eso es lo de que subes y te quedas arriba y bajas, ¿no? O sea, coge la barra, subes. Como una dominada, pero arriba, hasta arriba del todo. Eso es muy difícil. Es un básico de la calistenia, ¿eh? Ok. O sea, si probarlo. si realmente quieres mejorar en este deporte, creo que es un ejercicio necesario. Yo me rompí el radio haciendo un muscle up. Uy, pero ¿cómo te apañaste? Porque, fíjate, porque estaba en un gimnasio y en vez de hacerlo en una barra, lo hice en el típico, las típicas estas que salen así, Bandera. que sale y se queda un hueco de unos 20 centímetros. Se te coló ahí el... Subí, se me repaló el brazo y caí con todo el peso, entonces me hizo palanca y me rompí el radio así. No he vuelto a probar un muscle up, ni siquiera en barra, pues yo creo que psicológicamente tendría que hacer clic. Entreno dominadas con lastre y demás, pero no sé, me da cosa. Pero bueno, fue un apunte.
Estamos hablando de tus marcas en estos básicos. Vale. En Muscle Up lo hice hace un mes, 27,5 a una repetición. Todo lo que voy a contar es a una repetición. Al final es como se trabaja en el streetlifting, a una repetición. Igual que en el gimnasio el powerlifting, lo mismo, pero en este caso en el ejercicio de calistenia. Muscle Up 27,5, vamos a ir a por 30 para este siguiente mes. Luego, dominada supina, lo hago supino, agarre supino, 80, una repetición con 80. Y Te levantas. Te puedes colgar. fondos hice 2 repeticiones con 100. A una repetición, pues no lo sé, tengo que probar. Nada, un peso totalmente, una locura absoluta. El otro día que pasé un vídeo tenía 20 yo, 20 y las de 5. A mí me cuesta mucho, yo no hago dominadas, macho. No lo trabajo porque me jode mucho el hombro, eso que decías antes. También yo tengo que bajar de peso, por eso lo decía, porque esos ejercicios tienes que estar físicamente, tienes que estar bien, o sea, no lo puede hacer cualquiera. O sea, si yo quiero empezar mañana a hacer calistenia, no podría hacer esos básicos, tendría que empezar a trabajarlos previamente, ¿no? Para poder realizarlos. Y Eso es. yo dejé de hacer las dominadas por eso, porque me lesionaba mucho del hombro. Y también quizá la técnica no era buena. Dominada, el hombro. Sí, no sé, o sea, Es común, ¿eh? sí, ¿no? Sobre todo esa parte de allí, la parte delantera. Suele ser, en este caso, ese tipo de dolores es por la postura a nivel escapular. La cintura escapular, en vez de hacer una retracción y llevar los hombros hacia atrás y tirar con la barra al pecho, te quedas aquí así. Y aquí al final estás perjudicando mucho el deltoides anterior. Hay que echar mucho para atrás, ¿no? Sí. Abrir. El movimiento al final es, no tienes que tirar directamente, tienes que retracción escapular y ya tiras. Intentar llevarte la barra. Al pecho, eso es. Sí, muy bien. Bueno, lo intentaré volver a retomar el ejercicio porque sí, sí. Yo que es verdad que siempre he asociado, o sea, el tema de la calistenia como creo que física, o sea, te digo el concepto que yo tengo, ¿no? Como que es mucho más potente a nivel funcionalidad, ¿no? Pienso como este deporte mucho más, bueno, deporte, está, ¿cómo lo llamas? Modalidad Deportiva. pero deporte más. Guay, guay, es un deporte que enfocado al que pues es más común, ¿no? El tema del fitness, el gimnasio, lo he visto siempre como más funcional, no tanto para hipertrofiar el cuerpo, ¿no? Pero a la vista está que no es así y decías tú que no es la realidad, o sea, que puedes hipertrofiar y que incluso, a veces incluso mejor, es más sencillo hacerlo con esta modalidad, ¿no? Para mí es un poquito más complicado la calistenia. ¿Por qué? Porque al final tenemos nuestro propio cuerpo y al final en el gimnasio es más sencillo porque los pesos, si es fácil, metes un poquito más y ya está. En la calistenia, si es fácil, es otro ejercicio totalmente diferente. Es bastante más complicado que el gimnasio. En el gimnasio, por ejemplo, tú entras al gimnasio totalmente de cero, puedes hacer press banca, no con 100 kilos, pero igual con la barra y 5 kilitos a cada lado. En la calistenia tú entras, no puedes hacer dominadas y ¿qué haces? No hay dominadas con goma, vale. No puedes hacer dominadas con goma porque hay gente que ni siquiera puede hacer dominadas con goma. ¿Qué haces? No puedes en la dominada bajar el peso. No puedes. Entonces son ejercicios totalmente diferentes. Y eso realmente es lo que a mí me gusta. Que siempre, bueno, yo nunca me he aburrido hasta este último agosto, después de hacer 6 años lo mismo. Pero realmente, o sea, la calistenia va por niveles. Y a mí me gusta planificarlo de esta forma. Empiezas en el nivel 0 con 5 ejercicios disponibles, como un videojuego. Cuando ya estás en el nivel 1, tienes nuevos ejercicios disponibles. Entonces, tienes lo del nivel 1 y lo del nivel 0. Entonces, siempre tienes ejercicios nuevos que eso te puede mantener motivado a decir, joder, me sale este regular o no me sale, vamos a ir a por este. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el nivel máximo, el ejercicio más difícil de la calistenia? Uf. Para mí, el sueño que no he logrado es la full maltés, que es una plancha en el suelo, por ejemplo, y tienes que levantar los pies levitando, por así decirlo. Y eso al final es muy, muy lesivo a nivel codo, bíceps y deltoides anterior, porque es con el codo totalmente extendido y tienes que echarte hacia adelante y todo el peso tiene que ir al hombro. Con una No, corazón. lo sacas. Ok. Te quedas como un palmo en el suelo, Buah. Vale. con los dos brazos así. ¿No sabes cuál es? No lo he visto, pero me lo estoy imaginando. Luego os enseño vídeos que vais a quedar locos. Sí. Ese es como el top, o ese para ti, ¿no? Eso que decías de esos niveles es una cosa que te haces tú a ti mismo, ¿no? Es decir, no. Sí, porque igual hay gente con otros objetivos o que igual por genética se le facilita más ese ejercicio. A mí por genética se me facilita más los ejercicios de tracción, de tirón.
Los de empuje voy un poquito más retrasado. Entonces, depende también de la genética de cada uno. Qué guay. Y perdón, ¿y estos objetivos se lo marcas a tus clientes? Es decir, defines un poco esos niveles de, así lo trabajas, aquí puedes hacer estos 5, luego los... Sí, en cuanto a objetivos, yo primero de todo le pregunto al cliente o a la persona qué objetivos tienes, qué quieres conseguir con esto. Porque si a mí me vienes y me dices, bueno, quiero moverme un poquito más, pues te van a dar por culo. Hasta luego, ¿no? Hasta luego, Mari Carmen. Eso es. Porque si no tienes ningún objetivo claro, estoy seguro que si empiezas a entrenar lo vas a dejar en un mes, porque no tienes esa motivación o esa gasolina por lo cual llegar a ese objetivo. Entonces, lo que yo recomiendo nada más empezar, marcarte muy bien esos objetivos, corto, medio y largo plazo, y que disfrutes del proceso mientras lo vas consiguiendo. Qué guay. O sea, que se marcan objetivos, ¿no? Tu Objetivos físico. objetivo medible a lo mejor también. Quiero hacer 5 dominadas. O sea, yo creo que en este deporte se trabaja mucho más eso, ¿no? Igual que a lo mejor dices, quiero levantar 200 kilos Sí. de banca, pues aquí es rollo, quiero hacer 5, ¿no? Sí, eso es. Hay dos, yo lo veo como dos tipos de objetivos, objetivos físicos y deportivos. Objetivos físicos, pues como te quieres ver dentro de un año, por ejemplo. Mi primo con obesidad, pues se quería ver más delgado, más definido. Y objetivos deportivos, por ejemplo, en mi caso, llegar a 30 kilos de muscle up. Objetivo deportivo. Me parece una brutalidad. Que quiero ver Samu haciendo de estas. ¿Qué crees que le falta a la calistenia para dar ese boom, por ejemplo, que ya ha dado el CrossFit o que dio en su día el gimnasio? Yo creo lo que le falta a la calistenia para que ese boom o esté en auge, como el CrossFit o el gimnasio hace ya años, que el gimnasio lleva décadas, una locura, creo que es un sistema de puntuación en cuanto a competiciones. Porque no se toma en serio, no se reconoce como deporte hasta que no esté reglado. Por ejemplo, pongo ejemplos. Algo muy similar a la calistenia, tenemos la gimnasia artística. Eso está arreglado por puntos y es un deporte olímpico. La calistenia podría ser un deporte olímpico perfectamente, es algo muy similar a la gimnasia. No sé, ha sido deporte de street dance, ¿no? Que o sea, hay memes este verano. Claro. Se podría. Yo creo que le falta es eso, un sistema de reglaje, porque hay competiciones hoy en día, está todo genial, pero es muy subjetivo, depende de la opinión del juez. Igual tú piensas que el pino, por ejemplo, lo he aguantado 4 segundos, pero yo igual pienso que lo has aguantado 5. Por cómo tú piensas que pasa el tiempo, la técnica del ejercicio, eso es muy subjetivo. Entonces, yo creo que para que se considere deporte hace falta un reglaje serio. ¿Y hay intención de hacerlo así o no? ¿O eso es una cosa, de momento no? Lo intentan, pero está muy complicado. Es que está la gimnasia artística de por medio y al final es Claro. algo muy similar. Claro, me pareció. De hecho, los cuerpos físicamente, ¿no? Los gimnastas son muy similares o que hacen ejercicios así de fuerza, suelen ser, sí, sí. O incluso el circo, ¿no? Esta gente que yo flipo, que está súper mega preparada, macho, que hace una... Flipa. Las piruetas, ni el... ¿No quieres? No, y no solo eso, sino la propia gimnasia de esto que se apoyan en un brazo y levantan todo su cuerpo y es capaz de mover su peso. No, a mí desde luego la calistenia me parece mucho más complicada que el gimnasio o que el CrossFit, las técnicas tal. Pero a nivel resultados físicos, ¿se puede equiparar a estas disciplinas o va un poco más lento, va más rápido? En mi opinión, va un poquito más lento. Hay que ser más paciente porque al final la progresión de los ejercicios que te he dicho antes, el simple hecho de subir una placa o un disco más, es más sencillo que cambiar de ejercicio por completo. Entonces el cambio físico es un poquito más lento, pero yo creo que a largo plazo merece más la pena. Sí. Bueno, No, sí, y aparte es mucho más espectacular. O sea, no es lo mismo, sí, tiene el brazo así de gordo porque ha hecho... No, pero súbete a una barra y ya las cosas que hacen los de calistenia es imposible. además para exhibirte, ¿no? O sea, no solo la parte física. Y sin camisetas de eso. Todo se puede, ¿no? Sí, sí, sí. Y el tema de, o sea, juntando un poco esta parte con la alimentación, ¿no? Porque entiendo que porque tú, aparte de preparar a la gente no solo para llegar a cumplir sus objetivos, o la alimentación la cuidas, ¿no? Entiendo. ¿Esto cómo lo trabajas? O sea, que es muy específico de la calistenia o es algo muy general, como si yo hiciera fitness normal. Es algo muy general. Al final lo que comemos va a ser siempre, si practicas golf, si practicas atletismo, O sea, yo el golf. yo qué Es sé. deporte muy bonito. Sí que es verdad que si quieres ganar masa muscular, tienes que meterle
bastante cantidad, por así decirlo. También depende de tu genética, si se te facilita o se te dificulta. Pero en cuanto a alimentación, fitness, en cuanto a gimnasio y calistenia, yo lo veo igual. O Sí, sea, pues es está tal igual. igual. La misma nutrición y todo. Y te iba a preguntar, eso que hablábamos antes también, ¿qué tipo de gente te llega a ti para prepararse para el tema de la calistenia? ¿Hay gente que está en el gimnasio y se aburre y entonces busca otro reto? ¿O hay gente más joven que ha visto un poco la comunidad y le mola el rollo? Tengo un poquito de todo, pero en cuanto a lo que más me viene, más público potencial, es gente de 25, 35 años que ya le ha dado tiempo a probar el gimnasio y se aburre. O no le gusta estar encerrado en 4 paredes y demás. Ese es un típico público. Luego tenemos gente de 40, 50 años que no quiere sacarse el muscle up, no quiere hacer ese tipo de trucos, pero que simplemente quiere verse más ágil, un poquito más definido, disfrutar con sus hijos, etcétera, etcétera. A esos. Esos dos perfiles. O sea, que hay un aburrimiento también del cine. Yo también lo entiendo. O sea, si piensas en el mundo del gimnasio, que se van inventando cosas, nombres, técnicas, pero al final es un poco siempre a mí me gusta, pero porque también te retas un poco en los pesos, ¿no? Pero que es verdad Sí, que siempre esa B y C. sí, o sea, que si lo piensas a la larga, que puedes variar un poco de vez en cuando, hacer otro tipo de series, tu tabla la modificas, pero que es siempre lo mismo. O sea, que también yo creo que está muy guay. Yo lo que sí he escuchado de la calistenia, por ejemplo, es que lo recomiendan cuando por ejemplo, te estás preparando una prueba para policía o para tal, pues hay ejercicios de calistenia en esas dominadas y demás, y que es bastante beneficioso. Eso es así, ¿no? Sí, eso es. En cuanto a Te llega gente que se está preparando. tema laboral, me viene bastante gente de Policía Nacional, guardias civiles, militares, que quieren ponerse en forma para ser militar tienes que estar en forma. Y simplemente, pues la Policía Nacional te pide, para un guía, me parece, son 18 dominadas seguidas, bien hechas, estrictas. Cosa que la calistenia se trabaja esa técnica. Para un calisténico medio tampoco hace falta ser muy pro, es muy fácil eso, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues luego hay otro que es más de, bueno, resistencia a la carrera y la tercera prueba es un circuito, De agilidad. que eso también está muy relacionado con la calistenia o es muy... Circuito de agilidad, a ver, sí y no, porque la calistenia al final es un deporte de fuerza, pero no es como el gimnasio que te hinchas y eres poco ágil, por así decirlo. Es, no sé cómo es la palabra, que al final trabajas la fuerza de la calistenia, pero al estar siempre con tu propio peso corporal trabajando, acostumbrándote a moverte tú, etcétera, va de la mano que en el día a día te sientas más ágil contigo mismo, porque estás acostumbrado a moverte de todas formas. Vale, te voy a hacer una pregunta un poco controvertida y no por generar conflicto ni mucho menos, pero Se viene. no. ¿Qué opinas del keeping en el CrossFit? Porque al final la calistenia es bastante estricto en los movimientos y en el CrossFit en muchos ejercicios de calistenia, como puede ser dominadas y demás, o el pino y tal, hacen ese keeping, ese balanceo. ¿Qué opinas de eso a nivel físico y luego también a nivel, no sé, lesivo y tal? Ujú. Bueno, yo respeto muchísimo la técnica de cada deporte, o sea, es totalmente diferente, es un deporte totalmente diferente, no tiene nada que ver. Lo único que si buscas salud, te he dicho el tema de lesiones, si buscas rendimiento, fuerza, técnica, corrección postural, me parece la calistenia muchísimo mejor porque cuida mucho la técnica, como en la gimnasia artística. Un poquito más callejera, pero es prácticamente lo mismo. Sin embargo, el CrossFit, lo que tú has dicho, siempre eh, mucho keeping, balanceos. A mí no, Por sacar más repeticiones, ¿no? básicamente, a mí no me termina de convencer por eso, por intentar superar el ego o no sé el qué, por una técnica que no me termina de convencer. Lo respeto, son deportes totalmente diferentes, pero a mí no me convence. Lo veo bastante lesivo. Me viene mucha gente del CrossFit, igual que el gimnasio para la calistenia, y les pregunto siempre, ¿te has lesionado? Todos, sí. Se decía Guille, el fisio, así Guillermo, sí, de que los de CrossFit le dan de comer. Son los que más de gente vienen. Claro, los que más le llegan a la clínica. Yo creo que también, o sea, el CrossFit bien hecho tampoco tiene por qué ser lesivo, lo que hablábamos antes, una cosa tal, pero yo creo que también ante este boom de todo el mundo practicar CrossFit y todo el mundo ir a
yo creo que al principio del gimnasio pasaría lo mismo. Hasta que no haces las cosas bien. Sí, que se busca te más la metes- técnica, ¿no? Que no. te metes por el boom y porque está de moda y tal, y todo el mundo se mete a hacer CrossFit, pero a lo mejor no todo el mundo está preparado o, no sé, también las clases colectivas en lo que hablabas del ego, yo creo que también puede influir un poco, pero yo creo que bien practicado no tiene por qué ser lesivo, pero sí, actualmente, actualmente yo creo que es lo que da de comer a los fisios, pero bueno, Está guay. yo ahí lo dejo. Claro, está guay. A ti te mola la calistenia. A mí me gustaría hacer una pregunta un poco quizá que se desvía, pero si no me. Pero el tema de la hipertrofia, que es una cosa que se habla mucho, ¿no? Y tenemos un grupo. Pues yo siempre, como hemos hablado mucho del déficit calórico, de bajar peso, ¿no? De intentar hacer una recomposición muscular, de buscar mejor el músculo, ¿no? De hipertrofiar, ¿no? ¿Qué es esto de hipertrofiar? O sea, ¿qué sería un buen entrenamiento para poder conseguir hacer más grande el músculo? En calistenia. Sí. Buscamos, para poder ganar masa muscular en la calistenia, lo que yo recomiendo al final es un entrenamiento de fuerza hipertrofia, es decir, entre 8 y 12 repeticiones. ¿Qué quiere decir eso? Algo similar a la modalidad deportiva de la calistenia, la resistencia, que va a muchas repeticiones. Entonces, sí que es verdad que puedes ganar más masa muscular con el street lifting, que son muy pocas repeticiones a mucho peso. Lo único que recomiendo complementar con ejercicios menos pesados o con tu propio peso corporal a más repeticiones, a rango de hipertrofia. Porque al final tenemos rango de fuerza, igual que en el gimnasio es lo mismo. Rango de fuerza entre 1 y 6, rango de hipertrofia 7, 8, 12 y luego rango de resistencia más de 12, 15, 20, por ahí. Entonces al final es lo mismo en todos los lados. Al final es un deporte de fuerza, tanto gimnasio como calistenia. Lo único que trabajas con tu peso en vez de con pesos externos. Es lo mismo. Ok, y vas al límite, o sea, hipertrofia al final es ir al máximo peso posible y entonces en este caso lo que haces es pones... Eso decía, más de 12 repeticiones el CrossFit. O sea, Vale. No. Bueno, no, pero parece que hay mucho desconocimiento muchas veces de esto, de que ves al típico que está en el gimnasio, en cualquier deporte, entrena y hace 12 repeticiones y suelta y ya ha hecho 12 repeticiones, pero no es eso, ¿no? Es llegar a la densidad, ese es el punto, ¿no? O sea, por lo menos por una cara de esfuerzo, o sea, que por lo menos parezca que lo estás haciendo. Pero, porque de hecho aquí debatíamos una vez que vinieron varios de la comunidad nuestra, de WN, que al final hablábamos de esto, ¿no? De qué es, qué es hacer hipertrofia, ¿no? No es hago 12 repeticiones y ya está, ¿no? Sino que hay que llevar un poco el cuerpo al límite, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Trabajarlo así, de esa forma. Bueno, porque en la calistenia también se puede trabajar esta disciplina, ¿no? Sí, bueno, quiero hacer un breve paréntesis. Me viene gente pues con algo de desconocimiento en cuanto al deporte y es lo que tú has dicho, que se piensan que con 12 repeticiones ya van a adelgazar o van a ponerse más fuertes y no, o sea, la intensidad es uno de los factores más importantes a la hora de ver un cambio tanto físico como deportivo, los dos tipos de objetivos que he mencionado antes. Entonces, tú puedes hacer un volumen de entrenamiento muy bueno, repeticiones muy buenas, técnica muy buena, pero si no te esfuerzas no vas a llevar al músculo al siguiente nivel, por así decirlo, entre comillas. Entonces, ¿y qué quiere decir una intensidad muy alta? ¿A qué nos referimos? Por simplificarlo. no digo llegar al fallo, igual en la ultimísima repetición de todo el entrenamiento, porque si llegas al fallo en la primera o segunda, ya el resto de entrenamiento tu sistema nervioso está frito, no vas a rendir igual. Pero sí que digo, la mayoría de entrenamiento, una antes del fallo, dos antes del fallo, está bien. ¿Y cuánto tiempo de descanso? Para fuerza hipertrofia o fuerza, entre street lifting y demás, fuerza hipertrofia, 2 minutos, 3 minutos. Lo que pasa que yo entreno a pura fuerza, una repetición, dos repeticiones, descanso 10 minutos si hace falta, para estar preparado para la siguiente serie, cumplir con la repetición o las pocas repeticiones que me quedan a la misma fuerza que la anterior serie. Si descanso un minuto, va a hacer su prima. ¿Y cómo lo mides eso? O sea, ¿qué sensación tienes? De que estás como si estuvieras, acabo de empezar a entrenar, ¿no? Eso Sería un es, poco esa por sensación. sensaciones, eso es. Yo no soy el típico que se pone el cronómetro para ver el descanso, no. Yo tiro, descanso, venga, va, ya. Igual han pasado 10 minutos. O sea, que no lo van midiendo. Yo eso lo digo a esto del cuerpo y tal, que muchas veces la gente se centra en, tengo que hacer 3 series de 12 repeticiones con 50 kilos. Pero es que tu músculo no sabe si son 50 kilos o 60, solo sabe de la tensión y la intensidad que le metes. Entonces tienes que guiarte más por eso, pero no todos los días está igual. Tienes que guiarte más por eso, por la intensidad que le metes al músculo y por la fatiga que le consigas dar o la tensión. Ahí es donde vas a crecer y quedarte cerca del fallo.
Lo que hay que medir es una sensación también muchas veces, ¿no? Y que no es fácil de medir, toca hacer X y tal, pesas tanto, haces tanto, ¿no? Que a veces no es eso. Me encanta esto. Guay, pues muy interesante esto. No sé si quieres lanzar alguna pregunta que nos quieras contar, Isma, que digas tú, joder. Programa de entrenamiento, de publicidad. Sí, claro. Bueno, yo creo que ya me he publicitado bastante. Vamos a poner muchos vídeos, muchas fotos tuyas que son mola también, ¿eh? Y lo que haces. Yo quiero preguntarte, ¿te vas a animar a entrenar calistenia? Pues mira, sería una cosa, yo siempre lo he rechazado, no, me molaría. Yo lo he rechazado porque, por lo que te decía, porque a mí me gusta mucho el gimnasio, ¿eh? O sea, llevo ya 11 años yendo al gimnasio así, voy y vuelvo, y me gusta porque me gusta ponerme mi música e ir a mi rollo. Pero es verdad que siempre lo he pensado cuando he visto este tipo de deportes porque me voy de viaje, me voy 15 días, paso por la playa, vas corriendo por la playa y ves ahí todo el mundo colgado, hay muy buen ambiente, muy buen rollo. Entonces no lo descarto. Pasa que yo a veces he intentado eso, hacer dominadas o 4 o 5 ejercicios así que me he medio lesionado. Entonces digo, pues tengo que bajar de peso para poder llegar a hacer calistenia. Ahora escuchándote a ti veo que no es tan importante, pero esa es un poco mi barrera, ¿sabes? Decir, ¿qué hago? ¿Espero a bajar de peso para ponerme a hacer calistenia o puedo empezar a hacer cosas? Vale, yo te voy a decir, si mi primo Sí. de 40 años con 135 kilos ha podido, tú también puedes. Perfecto. ¿Y cómo podría empezar? ¿Qué me recomendarías que yo empezara mañana? Depende de tu nivel. ¿Tienes ahora mismo alguna patología o dolor en los hombros o algo? No, este ya se me pasó hace tiempo, porque sí, en press de banca me costaba mucho, pero ahora ya no. Depende del nivel, pero si no puedes hacer ni una dominada porque no la has practicado y O 2 o 3 dominadas de cuando me quedé, no lo sé ahora. con 2 o 3 dominadas, yo lo que te recomiendo es que hagas 2 series de 2 dominadas, no llegues a la tercera, que sería el fallo, que es lo que hemos hablado ahora mismo. 2 series de 2 dominadas aproximadamente. Si te ves muy bien, 3. Si te ves muy flojo, haz una, aunque no lo parezca. Estás trabajando con tu propio cuerpo, a largo plazo lo vas a agradecer y igual en 2 semanas esa una se convierte en 2 de mínimo. Y luego una vez que ya estás fatigado, por así decirlo, con tu propio peso, ponte una gomita finita, que mucha gente peca de ponerse una goma así de gorda que luego no hace nada, te levanta todo el cuerpo y no haces nada, realmente para eso vete a tu casa, básicamente. Entonces, usa una goma finita y si no tienes goma, puede ser que no tienes gomas, no pasa nada, en cualquier gimnasio lo tienes, pero si no tienes, no pasa nada. Te subes a un cajón y realizas, bueno, haces un pequeño saltito, barbilla por encima de la barra y excéntrica, negativa, lo más despacio que tú puedas. Te subes otra vez, segunda repetición, pi, 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 lo más despacio que tú puedas. Y así empiezas a practicar las dominadas. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo qué sensación tengo que tener? Como si estuviera de cero en 2 minutos, 3 minutos, yo creo que bien sin más estás trabajando a 2 repeticiones de mucha fuerza para ti, no te preocupes. Lo voy a poner en práctica y lo vas a ver. Te lo voy a pasar para que lo veas. Te lo voy a publicar por las redes también, que la gente lo vea. Pero bueno, o sea que sería una forma de empezar sería con las dominadas. Vale, pues empezaré con esto. Sí, al final, si quieres mejorar ese ejercicio, tienes que practicarlo. La práctica hace el maestro en todos los sentidos de la vida. Guay, o sea que hay que darle caña. Muy bien. Muy bien. Te esperamos Lo vais a ver muy pronto. ¿Tú, esa música hace más de este tipo de ejercicios? yo hago gimnasio, hago fitness, pero me gusta meterle lastre a dominada, me gustan los pesos libres, fondos, tal, sí me mola. Los trucos todavía no me he pasado a ello en calistenia, pero Todos los niveles. es que me parecen alucinantes. Sí, pues sería una buena forma de empezar, porque yo también el hecho de trabajarlo con gente, ¿no? Ahí te motiva también, ¿no? De ver un poco. Te ayudan. Sí. Hay gente mejor que tú y te ayudan. Claro, Benjamín, tenemos a Benjamín en la comunidad que como no entra en el gimnasio, entrena en la calle. A veces decimos que no se entreno eso, pero efectivamente es un pedazo de entreno. Muy bien, Inma, pues vamos a pasar a una cosa que llamamos Quick Community, que son unas preguntas muy rápidas, donde la idea es que contestes lo primero que te salga por la mente, ¿vale? Entonces voy con ellas. Yo lanzo y tú le das caña. Ejercicio favorito. Plancha. Comida favorita. Canelones. Entrenar de mañana o de tarde. De tarde. Días de entrenamiento a la semana. Actualmente 5. Vale. Ejercicio que más odias. La búlgara. Frase que te inspire. Why not? Guay. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Música que escuchas para entrenar? En inglés me da por épocas, pero música de los 80, aunque no lo parezca. Pero si voy a tirar un RM muy fuerte, pues, no sé, como rock, no sé, algo muy... Algo intenso, ¿no? Sí. Que empuje. Qué guay. Reggaetón no. Para entrenar no. Guay. ¿Serie que estás viendo actualmente? Prison Break. Guay. Esta es antigua, macho.
Seriote. Pues la de Yellowstone, que hablábamos antes de esta, es una serie muy parecida, pero de otra época, tío. Está muy guay. El otro día, no ha sido hoy. ¿El lugar donde te gustaría viajar? Bali, Tailandia. ¿Quién es tu referente? Andrew Tate. Wow. ¿Entrenamiento solo o con gente? Actualmente estoy haciendo solo, pero yo prefiero con gente. Guay. ¿Un deporte? Calistenia, ¿Un sueño por cumplir? viajar por todo el mundo y conocerlo todo. Güey. Pues tienes tiempo. ¿Último libro leído? Último libro leído, La regla del copywriting, creo que de Isra Bravo. Guay. Sí, puede ser. ¿Proteínas antes o después de entrenar? Después, Y por último, este es importante, si pudieras dar un consejo a alguien que quiere empezar un cambio físico, ¿qué le dirías? marca esos objetivos que realmente te duelan, es decir, ¿quiere ganar masa muscular? No simplemente quiere ganar masa muscular, hay algo detrás que de verdad te dice, gana masa muscular. Piensa qué es eso, el por qué. Quiero ganar masa muscular. ¿Por qué quiere ganar masa muscular? Pues porque me veo delgado. ¿Por qué te ves delgado? Pues por esto, lo otro. ¿Y por qué quiere ganar masa muscular? Pues porque quiero ligar o quiero ser más fuerte en el fútbol. Pero busca tu razón principal por la cual no lo vayas a dejar en caso de que estés desmotivado, que te va a pasar. Genial, bueno, ¿por qué no? Muy bien, pues nada, Isma, muchas gracias por venir, por tu tiempo y a vosotros ya sabéis, si queréis más contenido como este, apoyar el vídeo, darle like y suscribiros al canal. Y si hacéis algún comentario también, le pasaremos la pregunta a Isma y lo haremos también por Instagram y en las redes. Gracias.